Bien, en esta sesión vamos a terminar de modelar nuestro personaje en esta forma de modelado low poly. O sea, low poly entre comillas, no es tan low poly, pero básicamente modelado poligonal de personajes. Y vamos a terminar la cabeza que no habíamos terminado. Y bueno, yo continué con el brazo. La sesión anterior que lo dejé inconcluso, pero lo terminé. Y dejé ahí lo hice de la misma forma que hice las patas del personaje. Hice básicamente lo mismo eh, con las garras. Entonces, por ejemplo, acá hay unas zonas que quedaron inconclusas, como por ejemplo esto, ¿ya? Donde no reduje la cantidad de geometría, así que lo que voy a hacer es reducirla ahora con la herramienta Multicad. Entonces lo que hago es siempre trato de llegar a hacer todos los cortes necesarios para poder hacer la reducción. Y hay cortes que se pueden reducir, por ejemplo, en esta zona, otros en esta zona. Aquí tengo una gran cantidad, debido al codo que puse ahí, el codo del personaje, y una gran cantidad de geometría. Entonces tal vez si no me quedó bien. Eso en verdad sí estaba bien, pero entonces lo que les decía era que tal vez este corte de esta acá es mejor que llegue hasta, tal vez lo reduzca acá. Se fijan como tal vez sea mucho mejor reducirlo en este punto. Y esto lo puedo reducir aquí. Ya, entonces yo puedo ir con Merge Vertices, Target Well, solo soldos allá, esos allá, Edge, y puedo borrar el Edge. Y aquí inserto un Insert Edge Loop. Y ya con eso tengo... Ups, ahí tengo esa reducción hecha. Y utilizo el mismo procedimiento en esta zona. Se fijan como Target Well, empieza de aquí hacia allá y de aquí hacia allá. Y utilizo el Insert Edge Loop. Eso va hacia allá y eso hacia allá. Entonces ya ahí lo puedo reducir y ya está listo. ¿Se fijan? Es una forma de reducción. Yo lo traté de dejar acá y no en el lugar donde estaba donde se iba a deformar el personaje. Entonces esto lo puedo guardar, y una de las operaciones que pueden realizar para poder reordenar un poco esta malla es utilizar esta herramienta que está dentro de Sculpting. Se llama Relax, ¿ya? Bueno, ahora se llama Smooth the Surface on a Mesh, pero básicamente es Relax, ¿ya? Y si le dan doble clic a esta herramienta pueden controlar el tamaño de la brocha, que está muy grandote, creo. Bueno, si no lo pueden ver, ¿ya? Si no lo pueden ver, pueden presionar la tecla D larga y después el botón central del mouse, y con eso controlan el tamaño. Se fijan que el tamaño era bastante pequeño, era 0.1, y con Strength controlan la intensidad de la brocha. ¿Ya? Yo le voy a dar 0.38. Se fijan, con eso es suficiente. Creo que mucho incluso. Puede ser 12. Ahí sí. Si tienen una tablet, es mucho mejor el control de la tablet de la presión con la tablet, con el lápiz. Entonces, se ven que esas zonas donde hice las reducciones comienzan a ordenarse de mejor manera. ¿Cierto? Y también lo puedo hacer, por ejemplo, acá en la zona de los pies, donde había hecho el trabajo anterior. Se fijan, es bastante rápido hacer esto. ¿Ya? Y después más adelante puedo agregar un par de loops ahí que me faltaron, pero básicamente ese es el trabajo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que terminar la cabeza, ¿cierto? La cabeza es bastante simple, ya la teníamos más o menos modelada. Y lo que había que hacer principalmente era em,
Bueno, me acaba de pasar que se cayó el programa, pero afortunadamente tenía el modelo guardado. Esto en ocasiones ocurre con la herramienta Relax. Ya, recién estaba con la versión 2020, pero ahora volví a la versión 2019.2. Y claro, aquí se sigue llamando este es el Relax. Y si se fijan, cambió el icono. Y en ocasiones les puede pasar esto con esta herramienta. En este caso, utilicen esta, que se llama Smooth. ¿Ya? Básicamente lo mismo, solamente que el Smooth no respeta el volumen de la... ordena la geometría, pero no respeta el volumen del objeto que están modificando. En cambio, el Relax sí respeta ese volumen y solamente modifica la geometría. Entonces ahí tal vez tenga un error de geometría, algún doble vértice, o tal vez no, tal vez solamente fue un error de programa. Entonces, si les pasa eso, utilicen esta herramienta, el Smooth, y siempre se van a ir a la segura con esto. Si le dan doble clic, aparecen las mismas propiedades, el size y el strength. Si le doy un string de 15 y hace básicamente ¿se fijan? El mismo trabajo, ¿ya? Tiene que ser un string bastante bajo porque si no van a modificar mucho el modelo y no se va a parecer a lo que ustedes originalmente hicieron. ¿Se fijan como básicamente es eso, ¿ya? Y lo mismo aquí en la zona del pie, como... Ahora sin activar la simetría, no importa. Aquí hay una opción de simetría que yo no la active, que se llama... ¿dónde estás? Stylus, follow Symmetry. No lo activé, pero no importa porque puedo, una vez que haya terminado, puedo hacer el mirror. Así que no es tan indispensable, ya que la activen o no la activen. Siempre recuerdo doble clic en esta herramienta y aparecen las propiedades. Bueno, lo que hay que hacer ahora es terminar de modelar esta zona y lo que hay que hacer es ir al modo vertex y comenzar a reordenar esto. En la sesión anterior ya había más o menos terminado de ordenar esto, pero no lo dejé solamente hasta este punto. Entonces la idea es comenzar a generar ciertos loops que me ayuden a la futura deformación del personaje cuando esté animado. Entonces, por ejemplo, hay ciertas zonas que debo sí o sí marcar primero. Por ejemplo, en este caso sería ese loop que sería el de la mandíbula, o ese loop del centro del ojo, junto con ese que son el centro del ojo. Esos loops son importantes. Entonces, lo que primero se puede hacer es comenzar con el loop de la mandíbula. Y básicamente lo que hay que hacer es utilizar un insert, edge loop, dejar acá y ese uno arriba y otro abajo, porque este es el centro. Ya, y lo que hago es seleccionarlo y esto, presiono la tecla control y deselecciono esa zona. Si se fijan bien, voy a... Ups, ahí sí. Se fijan bien, esto quedó deseleccionado, pero esto que está acá lo voy a borrar, lo voy a decir delete edge. Ya. Y lo que voy a hacer es tratar de girar esto con multicad. Voy a hacer lo siguiente. Se fijan, trato de dar la vuelta. Entonces ahora esto es un loop completo, o sea, si le doy un doble clic, se selecciona ese loop. Ya. Tengo este loop que es importante. Ahora necesito otro loop, ya, para que me va a servir de salida de este vértice hacia afuera. O puede ser desde este punto hacia allá. Se fijan hacia atrás o puede ser hacia abajo. Pero primero marquemos lo importante. Ya tengo este loop. Voy a borrar la mitad porque trabaja solamente con la mitad. Se elimina. Y aquí me falta otro loop también. Entonces aquí lo puedo hacer con el multicad. Puedo cortar desde ahí, de acá abajo, ahí, y finalmente ahí. Entonces lo que hago es como la figura básica del ojo, no nada más que eso. Solamente la figura básica. Y ya con esto ya puedo comenzar a generar otras formas. Por ejemplo, acá, si se fijan, me voy hacia un edge. Y este edge me va a permitir tener ese vértice con el cual yo puedo
generar el ojo, ¿se fijan? Ahora este ojo, obviamente no está correcto, pero lo tengo que hacer que calce bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un loop que vendría a ser como... Este va a ser mi primer loop. Este loop. Pero ahora tengo otro. Ahí sí. Tengo otro que vendría a ser el siguiente. Multicat. Corto de acá, acá, acá. Entonces aquí tengo un nuevo loop. ¿Se fijan? Este nuevo loop externo. Y este loop me va a pedir que yo comience a reajustar esta geometría, ya que no está del todo bien. Entonces eso lo muevo hacia un lado, eso para allá. ¿Cierto? Más o menos así. Entonces, claro, ahí tengo un loop extra y con ese loop ya yo puedo comenzar a deformar la geometría, ¿ya? Entonces ahí se van formando ciertos dibujitos que ustedes pueden ir usando para poder modelar a su personaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en la boca necesito tal vez otro loop, ¿ya? Y esto lo puedo hacer con Multicat. Una vez que ya estoy trabajando solamente con la mitad, lo puedo hacer perfectamente con el Multicat. ¿Se fijan? Como hice ese segundo loop, ¿ya? Y claro, por ejemplo, acá me faltan loops, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo puedo cortar esta zona? Eso va hacia arriba. Entonces, en una primera etapa, lo que trato de hacer es generar estos loops importantes para mi modelo, ¿cierto? Y después me preocupo un poco de cómo se encuentra la geometría y si está ordenado o no. Por ahora me preocupo solamente de que quede, de que estén los loops necesarios para poder después deformar esto, ¿ya? Pero después, al final, cuando yo esté listo y seguro con eso, voy a comenzar a subdividir y a ordenar más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá puedo... Y tengo varias salidas. Por ejemplo, puedo ir de ahí a acá. Y este va de acá a acá y ya con eso termino mi tarea, ¿no? Entonces ya ahí lo subdividí lo suficiente como para que quede más ordenadito. ¿Sí? De todas formas, esto no me gustó mucho la forma en la cual lo corté ahí, así que es probable que eso no vaya. Tal vez quede mucho mejor algo así. Y ese hacia atrás. Entonces no se preocupen si no lo dejan tan ordenado al inicio, porque como les contaba hace un momento atrás, siempre pueden utilizar el Smooth o el Relax o llevarlo a otro programa para poder ordenar esa topología. ¿Se fijan? Entonces, claro, ahí el personaje tiene que generar esa expresión. Yo creo que le colocaría otro loop extra acá, al interior. Solo bueno esto que se coloca un loop aquí y otro acá. Debería generarse de forma completa, y si no se genera es porque ahí tengo un vértice, doble vértice. Entonces ahí sueldo S con S, Shift con derecho, Merge, Merge Center. Y ahí está. Entonces, claro, esto igual no funciona, así que tengo que cortar acá, ¿ya? Y esto lo voy acercando cada vez más a la zona donde está la real apertura de nuestro personaje. Se fijan cómo esto va más cerca ahí. Ahora, toda esta cosa por ahora lo estoy haciendo en la vista lateral, ¿cierto? Y no importa eso, porque eventualmente después lo voy a ver en la vista perspectiva y voy a comenzar a corregirlo, pero por ahora da un poquito lo mismo si lo hago acá, solamente para ordenar esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso, tiro hacia abajo y ahí comienzo como a tratar de que toda la geometría quede distribuida de forma pareja. Se fijan como así.
Entonces voy generando este dibujito, ¿ya? De mi geometría. Y trato de que la zona donde se junta la mandíbula sea lo más cerrada posible, ¿ya? Que eventualmente ahí van a ir otros elementos, tal vez algunos colmillos y ese tipo de cosas. ¿No? Se fijan más o menos así. Entonces aquí ya tengo cierta cantidad de loops que me van a ayudar a modelar, a dar una forma más definida a mi personaje. Por ejemplo, esto que está acá lo puedo, por ejemplo, rematar ahí. Y ya con eso genero otro vértice que me va a ayudar en esta tarea. Y en general trato de tener la misma cantidad de subdivisiones de un lado y del otro. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá debería tener más o menos la misma cantidad. Partí con 4 por cada lado, u 8 en total, pero acá puedo agregar más para hacer que esa subdivisión sea pareja. Entonces claro, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el resto yo simplemente lo reacomodo. Pero trato de que queden como la misma cantidad de subdivisiones. Y de esa forma se hace mucho más simple. ¿Se fijan? Como más o menos así. Ahora, esto en el centro, puedo seleccionar esto y le digo extrude, ¿cierto? Y esto lo escalo simplemente. Y al escalarlo presiono Shift, botón derecho, y le digo Merge Faces to Center, y ahí está. Queda un vértice ahí en el centro. Después voy a corregir finalmente eso, pero ya tengo como mi base. Y yo creo que incluso me podría faltar un loop extra acá. Aunque en verdad acá estos loops son súper cerrados porque dada la cercanía entre el ojo y la mandíbula. Pero le voy a tirar un loop extra aquí arriba porque siento que es necesario. Como un loop extra para mi modelo. Acá, ahí y finalmente ahí. Pero más o menos así y eso hacia allá, ahí, 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 perfecto. Tal vez este loop de acá tiene que ir más así. Entonces, claro, aquí se genera un encuentro entre los dos loops y genera esto. Un encuentro de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente se puede dar acá o también en este sector, pero se me dio en este punto. Ahora, esto es una de las tantas soluciones de esto, no es como esta es la solución, sino que hay múltiples soluciones y esta es una de tantas. Esto lo puedo ir cortando ahí, esto lo corto hacia arriba, ¿se fijan? Y estos dos vértices los saldo en un solo punto. Ahí está. Entonces ahí tengo ese loop extra que necesitaba para mi modelo. Y aquí tengo un problema porque, claro, si bien tengo esta geometría que va hacia arriba, aquí tengo un vértice, un polígono de 5 lados. Entonces, claro, ¿cómo soluciono eso? Porque si le doy doble clic a ese es un loop, pero aquí donde lo arreglo esto. Entonces una solución sería esa, generar ahí un triángulo ahí. Y esto me va a llevar a que también tenga que cortar esta zona hacia arriba. Y esto lo llevo hacia un lado, hacia el otro. Y a ese polígono hay triángulo, lo puedo eliminar y me olvido de él. Entonces trato de que en lo posible quede todo separado de forma homogénea, ¿ya? Bien distribuido. Ahora, si no les queda bien, no importa porque siempre pueden utilizar la herramienta Smooth para poder corregir esto y no hay drama en que no les quede bien, no es problema, ¿ya? Por ejemplo, aquí la nariz, trato de hacerlo un dibujo muy similar, trato de encerrar la nariz en un círculo, ¿ya? Como lo más simple es como cortar así, de esta forma, ¿no? De esta forma, y ya con eso tengo la base de mi nariz. ¿Se fijan? No era mucho en verdad. Entonces eso va hacia abajo
¿Se fijan? Y la idea principal de esto es generar, básicamente es generar ese sector que me va a servir para poder meter la nariz, pero es solamente para marcar, ya que yo aquí voy a colocar más geometría. Por ejemplo, puedo hacer eso, puedo... creo que este puede ir hacia allá o también puede ir hacia allá. Las dos son válidas. Y esta puede ir, obviamente va hacia abajo. Y ya con eso genero un polígono de 4 lados. ¿Se fijan? Como generé ese polígono de 4 lados ahí. Y ahora puedo comenzar a encerrar esto en el círculo que les mencionaba. Se fijan, ahí lo logré. Voy a guardar porque con esto hay que estar guardando constantemente. De ahí se guardó y se fijan cómo generó ese dibujito, ¿ya? Y aquí puedo utilizar la herramienta del Smooth nuevamente con la tecla B, la B larga y el botón central pueden regular la brocha, y con la tecla M y el botón central también pueden regular el tamaño. Entonces ahí pueden suavizar eso, pero bueno, si es muy poco pueden darle doble clic a la herramienta Smooth y aumentar el strength. Creo que era 13, 14. Ahí sí. Se fija, ahí comienza a trabajar esto, y aquí esto te puede tener, bueno, una salida simple sería acá, pero también puedo dejarla, por ejemplo, ahí. Se fijan como y eso puede ir para allá y esto también puede ir para allá, y lo mismo acá. O sea, puedo tener múltiples salidas aquí. Eso ahí y eso va para allá, y esto me genera geometría extra para el modelo, así que no es malo que lo tenga ahí. No es para nada malo. Solo llevo acá, acá. Esto probablemente lo reduzca en la zona inferior, como acá, ahí. Eso se va hacia una esquina. Y ahí está, se fijan. Me queda un vértice ahí que está volando, pero... Perfecto, entonces ya con esa geometría ya puedo comenzar a utilizar... Puedo nuevamente suavizar un poquito esto. Se fijan como... Entonces claro, ahí el borde que no quede tan cuadrado, que quede un poco más redondo. La esquina, no el borde. Claro, entonces ya con eso puedo, por ejemplo, esa zona la puedo, ya que es un loop, ¿cierto? Puedo hacer muchas cosas con esto. Puedo... Se lo puedo dejar así. Eso acá. Eso acá. Y esta zona, aquí ya es más fácil. Por ejemplo, puedo hacer un loop. Clic. Por ejemplo, eso. Y por ejemplo, podría seleccionar esos 3 polígonos. Hacer un extrude. Y hacer eso. Luego estos vértices los puedo soldar con el target weld. Y esta zona la puedo extruir hacia el interior. Y después escalar. Escalar más todavía. Por ahí. Si presiono 3, sale la nariz. ¿Ya? Obviamente ahí quedé con unos polígonos de unos triángulos, pero eso es fácilmente solucionable porque le puedo colocar ahí una Insert Edge Loop. Y después le paso encima la herramienta Smooth. Con la tecla B larga y el botón central. Y una brocha más chica, por ahí. Y ahí quedó completamente quad. ¿Se fijan? Es una forma de poder solucionarlo. Una de las tantas formas de poder solucionarlo. No hay como una única forma. ¿Ya? Bueno, y quedo con esta geometría que va hacia arriba. Lo puedo
reutilizar, o sea, no es como que se haya perdido, porque desde aquí mismo puedo sacar esta como ceja que tiene el personaje acá arriba. ¿Se fijan? Tiene una especie de ceja. No sé si ceja sea el término apropiado, pero es como una especie de ceja, ¿ya? Y este lo puedo dejar acá y dejarlo en ese punto y después hacer este truquito de la reducción. Tratar de que no queden 6 lados en un solo punto. Por ejemplo, que tengo 1, 2, 3, 4, 5. No, perdón, 1, 2, 3, 4. Tengo 4. No hay problema. Si tengo 6 es un problema, ¿ya? Entonces el personaje ya va tomando más forma y ya con esto puedo... Por ejemplo, voy a Edge. Puedo mover eso y ya le doy dando más forma a mi personaje. El ojo se hace por separado, ya, se hace una esfera. Siempre los ojos se hacen por separado. Es una esfera. Y es importante esto, que cuando rotas la esfera, si lo roto y presiono la tecla J, todo lo voy rotando, que el polo, donde se juntan los vértices, ese polo, sea, digamos, donde cae el iris del personaje. Entonces acá voy a al radius, dentro del atributo editor, y esto lo llevo hacia un lado. Y esto lo dejo, por ejemplo, acá. Y aquí puedo utilizar la referencia, no hay problema con ello. Y bajo aquí el radius. Si no pueden utilizar aquí el slider porque es muy pequeño, presionen control y le dan clic izquierdo sobre el valor. Y ya con eso pueden regular el tamaño de una forma mucho más precisa. Entonces ahí está más o menos el ojo de mi personaje. Y yo sé que este personaje debería tener... Claro, ese debería ser el loop final. O sea, ese debería ser algo como esto. Igual el personaje se ve de frente, claramente el ojo lo tiene como en dirección hacia el interior, así que aquí hay que hacer un trabajo extra para poder hacer que esto calce, ¿ya? Pero antes de hacer eso voy a solucionar primero mis problemas de geometría, ¿ya? Y creo que lo tengo listo, tal vez este loop, ¿ya? Este loop va hacia allá. Y si se fijan, este loop, claro, llega ahí, viene desde el otro lado, se mete acá y en este punto debería subir, ¿cierto? Entonces eso es precisamente lo que voy a hacer. Voy a ir cortando y eso ahí. Claro, ese loop sube y creo que llega hasta ese punto que vendría a ser ese edge, exactamente ese, o más bien este. O sea, debería unirse con ese, debería unirse con ese. Y ahí quedó similar a la parte delantera, ¿ya? Y quedó todo quad. Entonces este vendría a ser como la máscara que nosotros hacemos en los personajes humanoides. Vendría a ser la máscara que encierra a los dos ojos, ¿ya? Entonces ya más o menos estoy listo con eso y... ¿Dónde me falta? Tengo que ver dónde hay triángulos o quads, perdón, n-gons, ¿ya? Por ejemplo acá tengo esto que debería ir hacia abajo, ¿cierto? Todos estos loops hay que moverlo hacia abajo. Por ejemplo este es un gran loop. Este loop es importante, ¿ya? Este loop, porque con este vamos a encerrar la mandíbula. De hecho podríamos haber hecho un loop que encierre completamente toda la mandíbula. Yo lo hice un poco más pequeño, que vendría a ser como este loop. Vendría a ser ese, ¿ya? Pero podría ser como otro también grandote que encierra toda la mandíbula. En este caso lo voy a hacer simple y voy a tomar este loop y lo voy a continuar hacia la parte inferior, ¿ya? Y ese va a morir en ese punto, ¿ya? Y claro que se me dejó un problema porque fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un problema, ¿ya? Entonces esto no lo voy a reducir acá. Delete, ¿ya? Voy a dejar que continúe hacia la parte inferior, ¿ya? Tal vez incluso hasta acá abajo.
No, y de hecho voy a utilizar, lo voy a dejar aquí, y aquí lo reduzco. Lo voy a hacer más simple, voy a hacer más realista, pero lo voy a hacer más simple todavía. Se va como ahí, y ese, algo así, ¿cierto? Creo que tengo un polígono de... De hecho, esto está malo, porque debería ser de 4 lados. Entonces esto solo puedo eliminarlo y... Esto va ahí, ahí, ahí. Esto va hacia acá. Y ahí está perfecto. Entonces aquí está este loop gigante que empieza 1, 2, 3, 4. Y llega hasta arriba. Se fijan como encierra toda la mandíbula. Y nuevamente si ya terminé puedo ir guardando y utilizando el sculpting smooth. Entonces aquí se fijan, voy arreglándolo y lo voy suavizando y esto se va corrigiendo inmediatamente. Por ejemplo aquí la zona del ojo. Se fijan, puedo hacer el smooth ahí y automáticamente esto se va corrigiendo. ¿Ya? No hay que pasarlo mucho porque si no comienza a deformar el modelo. ¿Ya? Entonces no tienen que deformar tanto el modelo. Finalmente esto, claro, solo muevo hacia atrás, ¿cierto? Y creo que ya no me queda ninguno. No, estos dos de aquí, esos dos, pero eso es fácil aquí, puedo hacer esto. Y esto. Y puedo utilizar nuevamente esta herramienta que les mencionaba recién y ahorrarme el trabajo. Se fijan como más simple con eso. ¿Ya? Ahí van haciendo smooth y van suavizando la geometría y al mismo tiempo van repartiendo la cantidad de loops de forma pareja. ¿Ya? Yo creo que este, claro, me quedó ahí. No lo quería tirar hasta ese punto, pero no me quedó otra opción. Probablemente esto después lo tengo que modificar. ¿Ya? Pero de hecho lo voy a dejar en la donde termina esto. Ahí. Utilizo el smooth y ahí está. ¿Se fijan? Entonces, claro, lo único que tengo que hacer ahora es un poco modificar un poquito mis loops para que calcen con lo que quiero modelar. Por ejemplo, esta zona yo sé perfectamente que acá, claro, esa zona ahí está un poco más acá. Yo sé que esta es la zona donde entra el ojo del personaje, así que lo que hago es moverlo un poco hacia afuera, levemente hacia afuera. Lo mismo hago con la parte superior, ¿ya? Pero al mismo tiempo trato de hacer esto, girarlo y moverlo. Y lo que hago es tratar de generar una especie de párpado en la zona superior de mi, perdón, inferior de superior del modelo. Esto lo puedo hacer manualmente o como lo hice recién. Muchas veces, si tienen harta práctica, pueden hacerlo con vértice por vértice y se ahorran el problema. ¿Ya? Ahora, si estuviera en ZBrush, probablemente lo haría le pasaría una brocha encima y se acaba el problema, pero esto lo estoy haciendo en Maya en forma más tradicional. Claro, lo voy haciendo de esta forma. Como eso ahí. Y perfecto. Un poco hacia el interior y solo saco un poco hacia afuera. Y la idea es que trate de dar con la forma de mi personaje. ¿Ya? Y también trato de dar con la cuenca del ojo. Se fijan, trato de que esto quede como un párpado real, que se pueda abrir, que pues sea factible de abrirse. Eso va ahí. Por ejemplo, se ve que ahí tiene como una esquinita donde se cierra el ojo, va como eso, ¿cierto?
Entonces más como esa figurita, ¿se fijan? Entonces la idea es comenzar como a editarlo levemente hasta dar con la forma. De todas maneras aquí siempre pueden agregar geometría. Por ejemplo, acá yo voy a agregar un loop extra que me va a ayudar a dar con esa forma que tiene el modelo. Como por ejemplo eso va más como así. Eso ahí, ¿cierto? Entonces claro, esta zona va más como esto, ¿se fijan? Es más como eso, ¿no? Si presiono 3, ahí se va viendo lo que yo realmente quiero hacer. Y lo mismo hago con esta zona, o sea, puedo alargarlo un poco más, ¿ya? Y hacer exactamente la misma técnica. Puedo comenzar acá, ahí. Me puedo ir a esa esquina. Lo mismo aquí. Me voy a esa esquina. Y lo que hago es utilizar el edge. Eso lo puedo mover hacia el interior, ¿cierto? Y esto va más así. Esto sale hacia afuera, esto sale hacia el exterior. Y esto obviamente lo trato de cerrar. ¿Ya? La idea es que quede lo más parecido posible al modelo, a la referencia, ¿verdad? Eso sí, ahí. Estamos arriba. Eso de ahí. Y claro, acá ustedes dirán, pero quedó un triángulo acá, pero eso no importa porque puedo aplicar un insert edge loop y ahí se soluciona el tema y ya está el modelo. ¿Se fijan? Como trato de generar eso, ¿se fijan? El personaje se va apareciendo aún más todavía. Entonces acá lo que tengo que hacer es seguir como haciendo el párpado. ¿Se fijan? Como tratar de hacerle ese párpado, que el personaje se vea que tiene ese párpado. Eso va más así. Te lo pueden hacer a mano o también. Bueno, mucha gente ahora simplemente lo modela en Blender o ZBrush y ahí se acaba la historia, pero ya es mucho más rápido. Pero tradicionalmente se hacía así. Claro, también necesita un párpado inferior a este modelo, ¿no? Siempre necesitan párpados los modelos, no los pueden dejar sin párpados porque se ven extraños, no se ven bien, ¿no? Incluso personajes cartoon necesitan un leve, aunque sea pequeño, párpado. Ahí está. Esto va como su interior. Si presiono 3, queda algo más así, se fijan. Entonces ya se va apareciendo más mi personaje. Bueno, básicamente es eso. Si les queda chueco esa zona, siempre recuerden que pueden... bueno, y cuando borré eso, no borré la mitad. ¿Ya? Siempre pueden guardar primero. Siempre guardar, que Maya los puede traicionar. Entonces, claro, aquí puedo seleccionar esto y decirle create, mesh. Le digo mirror. Y con mirror le digo que haga la simetría a través del eje X, pero le puede pasar que la simetría de los vértices al utilizar la herramienta Smooth no haya quedado en el centro. Entonces aquí sería lo mejor seleccionar solamente la parte central de los vértices y utilizar la herramienta Escala y luego la herramienta Mover, o simplemente seleccionar todo y aquí la entrada de teclado acá en donde dice Absolute Transform, ya ustedes le dan pinchan ahí Absolute Transform, le dan en un 0 a través del eje X y todo queda en el centro. ¿Se fijan? Por ejemplo, si le doy 1, lo voy a tirar hacia el otro lado, ¿ya? Si le doy -1, lo voy a tirar hacia el otro costado. ¿Se fijan? Si le doy 0, lo dejo en el centro. ¿Ya? Ese es el absoluto. O sea, ustedes seleccionan cualquier elemento y le colocan el valor en X, Y, Z, y siempre que esté en absoluto, se lo va a dejar en la posición absoluta, que es relativa al centro del sistema de coordenadas. Y la otra opción es relativa, que
da lo mismo donde se encuentre. Si lo colocan 5 unidades a través del eje X, se va a mover 5 unidades a través del eje X, no importando si están en el centro del sistema de coordenadas o no. Bueno, y básicamente eso es lo que había que hacer con este monito. Por ejemplo, ahora si lo quiero ya hacer que voy presionando 3 para ver cómo va quedando. Y este párpado que le hice ahí puedo hacer que se vea un poquito más real. Ups, no me quedó tan bien eso. Eso va como ahí. Trato de dejarlo como lo más cercano posible a mi esfera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese párpado yo puedo decirle, mira, quiero darle un doble clic y le doy un bevel muy pequeño. Por ejemplo, eso. Cuando presione 3, ese borde se va a notar ahí, se fijan, sigue el borde de mi párpado. Entonces, en muchas ocasiones es bastante más recomendable seleccionar esta geometría, two faces, y eso hacerle un extrude, ¿ya? Un extrude face hacia el interior, ¿ya? Eso lo puedo escalar, eso lo puedo escalar, y con la herramienta voy a guardar. Con la herramienta Smooth acá puedo ir suavizando toda esa zona interna, y eso da lo mismo como se ve así. Lo importante era lo externo. ¿Se fijan? Y si presiono 3 ahora, se ve más como párpado, ¿se fijan? Se ve mucho más como un párpado. Tal vez esta zona quede un poco grande, entonces lo que hago es moverla hacia el interior. Sé que es muy grande eso. Esto también sale más hacia afuera, porque este es el párpado de mi personaje. Vamos así. Ahí, esto hacia afuera, y si presiono 3, ahí está, ¿se fijan? Ahí está, se parece ya mucho más a Agumon. Sí, lo que queda del resto, eso ya se lo dejo a cargo de ustedes, pero básicamente es ordenar esto, terminar de ordenarlo. Y aquí voy a utilizar el Smooth y no hay problema con ello. ¿Se fijan? Si voy utilizando el Smooth, se va generando ese dibujito y se va reordenando la geometría, ¿ya? Por ejemplo, acá puedo Smooth. Puedo usar el Relax también, pero recién utilicé el Relax y se cayó Maya bastante feo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ahora la parte interna, ya que me faltó la parte interna, y me refiero a la parte interna como a la mandíbula, que es con lo que voy a terminar. Y esta parte es súper sencilla. Lo único que hay que hacer es seleccionar esto, eso, y borrarlo. No era nada más. Y aquí es súper simple, porque lo único que hay que hacer es seleccionar este vértice, perdón, este edge, ese edge, y que haga un loop completo. Y eso lo muevo hacia el interior, ya, pero lo extruyo. Shift, botón derecho, extruir. Y aparece el gizmo, que claro, lo mueve en esa dirección. Pero yo prefiero utilizar la herramienta mover. Entonces inmediatamente después de hacer el extrude, presiono la tecla W, y con eso lo puedo mover así. Y después utilizo la herramienta escala. O aquí en esta misma posición puedo utilizar lo que les enseñé recién, que era aquí el 0 en el eje X, y lo dejo en el centro, ¿se fijan? Entonces lo que hago con esto es básicamente seleccionar estas zonas. Bueno, primero le doy un loop acá. Te va a hacer eso. Un loop justo acá. Un loop, ¿ya? Y bueno, aquí le puedo hacer un extrude incluso a esto, como seleccionar toda esta zona y hacer un extrude. Ya que es una operación un poquito más compleja, pero la pueden aprender igual. Puedo hacer eso como para darle el espesor. Y lo que hay que hacer es borrar esta geometría interna que está acá, como todo esto que se produjo a través del extrude. Lo pueden suprimir y ups, cuidado con seleccionar las caras, porque creo que tengo varias cosas seleccionadas ahí. Ahí no está limpio. Ya, entonces eso lo puedo suprimir. Y ahí queda la parte interna, ¿se fijan? Esa es una forma de poder hacerlo.
Y esto lo puedo ajustar después manualmente. Se fijan como la parte interna la puedo subir para denotar mejor la mandíbula. Y esta zona que quedó abierta, eso, ahí sí. Aquí lo que puedo hacer es también una forma de extrude, ¿ya? Pero necesito cerrar esto, ¿ya? Necesito como cerrar esta zona. Entonces claro, puedo seleccionar esto y hacer un extrude. Eso lo muevo hacia el interior, ¿cierto? Y claro, acá si bien ese vértice no está soldado, entonces selecciono esos vértices, Shift botón derecho y le digo Merge Vertices, Merge Vertices to Center, y se unen en el centro. Y aquí hago básicamente lo mismo, o sea, como en la parte superior hago exactamente lo mismo. Selecciono esos tres aristas, Shift botón derecho, Extrude, y eso lo puedo mover hacia el interior. Y le doy Merge Vértices. ¿Cierto? Entonces, claro, aquí tengo este dilema que, claro, tengo 1, 2, 3, 4, 3 vértices y acá arriba no tengo nada. Entonces, no, hay que agregar acá 3, 1 y 2 para que esto calce y pueda cerrar, por ejemplo, ese va con ese. Y le digo Shift botón derecho y utilizo la herramienta Bridge. Se va con ese, Bridge también. Y aquí simplemente doy doble clic y le doy un Fill Hole. Lo mismo acá, ese con ese le digo Bridge. Ese con ese, exactamente lo mismo, Bridge. Y creo que no lo hice. No lo hice. O sí. Bueno, de repente pueden pasar estas cosas y es porque tal vez hay un vértice ahí dando vuelta que está... Hay que revisarlo, ¿ya? Entonces lo mueven un poco y con eso se aseguran de que no haya ningún vértice suelto. Entonces le digo Bridge. Ahí está. Y esto, un Fill Hole. Ahí está el modelo. ¿Se fijan? Entonces después, claro, para que mantenga el borde le coloco ahí otro Edge Loop en esa posición. Y le coloco también aquí uno. Ahí creo que no sé, ya está listo. Entonces ahora puedo cerrar este modelo. Puedo asemejarlo más a lo que supuestamente debería ser. Entonces, por ejemplo, esta zona lo dejo más junta todavía. De hecho, lo bajo lo más que pueda. Ups. Bueno, y aquí estoy seleccionando no un vértice, sino que dos, porque hay uno encima de otro. ¿Se fijan? Entonces, se lo tiro hacia abajo. Se lo tiro hacia abajo y lo voy cerrando lo más que pueda. Entonces, toda esta zona, por ejemplo, la muevo hacia abajo. Ahí lo cerré. Y si ustedes se fijan, el modelo quedó, la mandíbula superior queda por encima de la inferior. Ahora esto pasó porque, claro, cuando lo fui modelando de a poco me aseguré de que sucediera eso, más o menos. Pero si no lo sucede, les queda uno justo arriba del otro. Simplemente tienen que seleccionar este edge y moverlo un poco hacia afuera. No es tanto. Se fijan, no es tanto trabajo como seleccionar eso y moverlo así, se fijan. Bueno, y eso básicamente. Entonces ahora hago un mirror, match mirror y... Bueno, aquí nuevamente me aseguro que todo esté en el centro, pero aquí es más fácil porque selecciono todo el loop y aquí presiono 0. Y ahí había unas cosas que no estaban en el centro. Entonces una vez que ya está listo le digo mirror, aplicar y ahí está nuestro modelo. Creo que quedó con... A ver. Está limpio. ¿No? Quedó... Acá voy y le digo Mesh Display, le digo Soften Edge, que eso hizo y ahí está. Me falta agregarles los dientecitos, pero los dientecitos se los dejo a ustedes para que lo terminen, pero básicamente ese es el modelado básico. Entonces ya con esto termino
segunda parte final de este estilo de modelado y que es bastante básico, no es nada muy avanzado, pero la idea es que lo continúen ¿ya? Y lo refinen aún más. Por ejemplo, ahí me quedó esa zona, pero esto es fácil como ya suponen. De ahí moví una esquina, de ahí moví una esquina y acá simplemente coloco un loop y después... bueno, hubiera sido bueno si hubiera tenido el mirror activado. Ahí sí. Entonces acá le digo Symmetry, le digo ObjectX. Ahora sí. Se para allá. Ups. Entonces ahí, acá. Y de ahí, acá. Bueno, si se les demora un poco, deben tener cuidado con el historial, ¿ya? Yo tengo un historial gigante y no lo he borrado nunca. Pero en computadores más lentos esto les va a causar problemas. Así que siempre, si tienen un computador no tan rápido, siempre cada cierto tiempo vayan borrando el historial en Edit, Delete by Type, History. Y ya con eso va a andar mucho más rápido, ¿ya? De hecho, ya está un poco más rápido. Entonces aquí puedo utilizar el Smooth y como está ya con la simetría, hago eso y funciona perfecto. Incluso aquí me queda un triángulo, se fijan ahí. Pero ahí también exactamente el mismo motivo, como... Aunque en verdad acá podría solucionarse de mejor forma. Acá podría hacerlo ahí. Acá. Acá. Ahí y finalmente ahí. Entonces ese desaparece. Ah, no me equivoqué. Esto es... ahí, ese acá y finalmente ahí, exacto. Entonces ese desaparece y ese desaparece. Delete. Entonces ahí me queda un loop completo y aquí le puedo pasar el smooth. Se fijan que ahí está, perfecto. Y ahí está. ¿Ya? Ah, miren, ahí me faltó la oreja, pero la oreja es básicamente lo mismo que el... De hecho lo puedo sacar de aquí mismo. Es básicamente desde acá, desde esto. Desde eso se aplica exactamente lo mismo que aquí. Pero es... De hecho es lo mismo, ¿ya? Se hace exactamente lo mismo aquí que acá. Eso, entonces con esto ya termino esta segunda parte de este modelado poligonal básico.